Todos tomamos decisiones cada día. Algunas son pequeñas, otras grandes, pero cada una tiene un impacto. ¿Qué pasaría si existiera un manual antiguo que nos mostrara el mejor camino en cada situación? Ese libro existe, se llama Proverbios. Hoy vamos a explorar su sabiduría, comenzando por el primer capítulo. En este viaje, veremos cómo cada verso nos ofrece una lección práctica para aplicar a nuestra vida cotidiana. Vamos a desglosarlo verso por verso, descubriendo lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Versículo 1. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Este versículo inicial establece la autoridad de los proverbios. Son enseñanzas dadas por el rey Salomón, considerado el hombre más sabio que jamás haya vivido. Aquí, se nos recuerda que estas palabras no son solo consejos humanos, sino principios dados por Dios mismo. En nuestras vidas, debemos recordar que la sabiduría divina es más confiable que cualquier consejo humano. Versículo 2. Para conocer sabiduría y disciplina, para entender palabras de inteligencia. Salomón deja claro el propósito de este libro, enseñar sabiduría y disciplina. La sabiduría aquí no se refiere solo a tener conocimiento, sino a saber cómo aplicarlo correctamente. La disciplina implica el autocontrol y la capacidad de tomar decisiones sabias, incluso cuando no es fácil. En nuestra vida diaria, a menudo necesitamos ambas cosas, conocer lo correcto y tener la fuerza de voluntad para vivir de acuerdo a ello. Versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Este versículo nos habla de 4 cualidades que debemos buscar: prudencia, justicia, juicio y equidad. Cada una tiene una aplicación práctica. La prudencia es pensar antes de actuar. La justicia se refiere a hacer lo correcto, sin parcialidad. El juicio es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. La equidad significa tratar a todos con imparcialidad. Si aplicamos estas cualidades en el trabajo, la familia o nuestras relaciones, veremos que nuestras decisiones se alinean más con los valores de Dios. Versículo 4. Para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Aquí, Salomón se dirige especialmente a los jóvenes, ofreciendo sabiduría a los que aún están en proceso de madurar. La sagacidad y la cordura son cualidades que nos ayudan a tomar decisiones inteligentes, evitar el error y no dejarnos llevar por impulsos. Hoy, este versículo es relevante para todos nosotros, especialmente en un mundo lleno de información y distracciones. La sabiduría divina nos permite tomar decisiones que nos protejan y nos guíen en el camino correcto. Versículo 5. El sabio oirá y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Este versículo destaca la importancia de ser receptivos al aprendizaje continuo. No importa cuán sabios seamos, siempre hay más que aprender. La sabiduría no es estática, sino que crece y se profundiza con el tiempo. En la vida moderna, esto nos anima a seguir aprendiendo, a escuchar a otros y a buscar consejo, incluso cuando creemos que ya sabemos mucho. Versículo 6. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. Salomón nos invita a buscar el significado más profundo detrás de las palabras, a no conformarnos con una comprensión superficial. A menudo, las lecciones más valiosas de la vida no son fáciles de entender a primera vista. Requieren reflexión, oración y tiempo. Este versículo nos recuerda que, en nuestro caminar con Dios, debemos profundizar en su sabiduría y no apresurarnos a sacar conclusiones rápidas. Versículo 7. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este es uno de los versículos clave de Proverbios, el corazón del libro. El temor de Jehová no se refiere a un miedo aterrador, sino a un respeto profundo y reverente por Dios. La palabra hebrea para temor es yira, que significa reverencia, respeto profundo y asombro ante la majestad de Dios. Este temor es el principio de la sabiduría porque nos coloca en la posición correcta frente a Dios, reconociendo que dependemos completamente de Él. Cuando tememos a Dios, nuestras decisiones reflejan ese respeto, buscando su voluntad en todo lo que hacemos. Aquellos que desprecian este temor se apartan de la sabiduría verdadera y, al final, sufren las consecuencias. Versículo 8 a 9. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Salomón subraya la importancia de escuchar a los padres y valorar sus consejos. Los padres tienen un papel crucial en la formación de sus hijos, enseñándoles principios que les servirán toda la vida. Hoy,
Este versículo nos llama a reconocer la sabiduría en aquellos que nos han guiado, especialmente en los padres y mentores que tienen una visión más amplia de la vida. Honrar su consejo es un acto de sabiduría. Versículo 10 a 11. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos al inocente sin causa. Aquí, Salomón advierte sobre las malas influencias, especialmente aquellos que buscan arrastrarnos al pecado. Es fácil caer en la tentación cuando somos jóvenes o cuando nos sentimos presionados. Este consejo sigue siendo relevante hoy, no dejarnos influenciar por aquellos que nos llevan por caminos peligrosos. La sabiduría nos llama a resistir esas tentaciones y tomar decisiones basadas en principios. Versículo 12 a 14. Trajemos los vivos, como el sepulcro, y enteros, como los que descienden al abismo, hallaremos toda suerte de bienes preciosos, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte con nosotros, tendremos todos una bolsa. Salomón describe cómo los malhechores pueden tentar a otros, ofreciendo riquezas o beneficios temporales, pero a costa de hacer el mal. Este verso nos recuerda que las decisiones motivadas por la codicia o el egoísmo nunca conducen a la verdadera prosperidad. El mundo puede ofrecernos muchos bienes aparentemente atractivos, pero estos nos alejan de lo que realmente importa. Versículo 15 a 16. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de su camino, porque sus pies corren al mal, y se apresuran a derramar sangre. Salomón nos aconseja firmemente apartarnos de los malhechores. Las malas compañías nos pueden llevar por caminos destructivos, y debemos ser sabios al elegir a quienes seguimos. La sabiduría en este versículo es clara, no debemos caer en las trampas de la tentación, sino alejarnos de lo que sabemos que nos llevará al error. Versículo 17 a 19. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, y ellos se apartan para su perdición. Tal es el destino de todos los que van tras la injusticia, que a veces parecen obtener beneficios, pero al final su vida se destruye. Aquí, se nos recuerda que las trampas del pecado siempre terminan en ruina. Aunque a veces el mal parece tener éxito, su final es inevitablemente destructivo. La sabiduría nos llama a ver más allá de las apariencias y a comprender que seguir el camino de la injusticia nos lleva a un destino fatal. Versículo 20 a 23. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples? Amaréis la simpleza, y los escarnecedores desearán el escarnio, y los insensatos aborrecerán la sabiduría. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré saber mis palabras. La sabiduría es presentada como una mujer que clama en las plazas, llamando a todos a escuchar y a volverse hacia ella. Aquí, Dios nos ofrece la oportunidad de recibir su sabiduría, pero debemos estar dispuestos a escuchar. La sabiduría está disponible para todos, pero solo los que se arrepienten y se apartan de sus caminos necios pueden recibirla. Versículo 24 a 32. Estos versículos contienen una advertencia sobre las consecuencias de rechazar la sabiduría. Salomón explica que cuando ignoramos la sabiduría de Dios, nos alejamos de su protección y terminamos enfrentando las consecuencias de nuestras malas decisiones. La sabiduría llama, pero si la rechazamos, se aleja de nosotros. Versículo 33. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. El capítulo termina con una promesa. Aquellos que escuchan la sabiduría de Dios vivirán con seguridad y paz. La sabiduría trae una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a sus principios. Si este video te ha tocado y deseas profundizar más en la sabiduría de Dios, suscríbete al canal y acompáñanos en este estudio completo del libro de Proverbios. Déjanos tus comentarios sobre cómo aplicar estos principios en tu vida diaria, y comparte este video con alguien que necesite este recordatorio. Vamos a vivir con sabiduría, tomando decisiones que honren a Dios y nos lleven por el mejor camino posible. En el capítulo anterior de Proverbios, aprendimos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y que la sabiduría nos llama a escuchar y a seguir sus instrucciones. Hoy, en el capítulo 2, Salomón nos lleva aún más profundo en el camino de la sabiduría. Nos muestra cómo debemos buscarla diligentemente, como si fuera un tesoro escondido, y cómo esa sabiduría nos protege y nos guía.
Es un llamado a un mayor compromiso con la verdad divina, a una búsqueda constante de conocimiento y a la obediencia a los principios de Dios. Versículo 1: Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti. Aquí, Salomón comienza el capítulo con una invitación personal: recibir sus palabras y guardar sus mandamientos en lo más profundo de nuestro ser. Esta es una llamada a la acción, no solo a escuchar, sino a hacer de las enseñanzas de Dios una parte integral de nuestra vida diaria. Al igual que el capítulo anterior nos invitaba a temer a Dios, este versículo nos invita a abrazar su sabiduría con todo nuestro ser. Versículo 2: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinas tu corazón a la prudencia. El llamado aquí es a una atención activa. Salomón no solo nos pide que escuchemos, sino que inclinemos nuestro corazón hacia la prudencia. La palabra hebrea para prudencia es serom, que significa sagacidad, la habilidad de tomar decisiones sabias y justas. La prudencia es esencial para que nuestras acciones se alineen con la sabiduría de Dios. Versículo 3: y clamas a la inteligencia, y a la prudencia das tu voz. La sabiduría de Dios no es algo que simplemente recibimos pasivamente, debemos clamar por ella. Clamar a la inteligencia es reconocer nuestra necesidad de guía divina en todo momento. La palabra hebrea para inteligencia es biná, que significa comprensión profunda y discernimiento, y es el don divino para entender lo que no es evidente. Cuando clamamos por biná, estamos buscando más que solo conocimiento, sino la verdadera comprensión que viene de Dios. Versículo 4: si como a plata la buscas, y la produces como tesoros escondidos. Aquí, Salomón compara la sabiduría con un tesoro escondido, algo que debemos buscar con todo nuestro esfuerzo. Esta es una búsqueda diligente, como la de quien busca riquezas en un lugar secreto. La sabiduría de Dios no está al alcance de la mano para todos, debemos hacer el esfuerzo de buscarla activamente, como si fuera el tesoro más valioso que existe. Versículo 5: entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando realmente buscamos la sabiduría de Dios, llegamos a entender lo que significa temer a Jehová. Como vimos en el capítulo 1, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La palabra hebrea para temor es yira, que significa reverencia, respeto profundo y asombro ante la majestad de Dios. Este temor no es miedo, sino una actitud de respeto que nos lleva a una relación más profunda con Él. Es el principio de toda sabiduría, porque nos coloca en una postura correcta frente a Dios. Al entender este temor, encontramos el verdadero conocimiento de Dios, el cual nos guía en todas nuestras decisiones. Versículo 6: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Este versículo nos recuerda que toda sabiduría proviene de Dios. Él es la fuente de todo conocimiento y entendimiento. No debemos buscar sabiduría en el mundo ni en nuestras propias fuerzas, sino en la revelación divina. Cuando dependemos de Él, nuestras decisiones y nuestra vida se alinean con su voluntad. Versículo 7: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. La sabiduría que Dios provee es sana, justa y protectora. Aquellos que siguen su camino encuentran un escudo contra los peligros del mundo. La sabiduría de Dios no solo nos guía, sino que nos protege de las trampas del enemigo, del mal y de las decisiones erróneas. Al caminar rectamente, encontramos refugio bajo su protección. Versículo 8: es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Salomón nos dice que Dios guarda las veredas del juicio, asegurándose de que los justos caminen por el camino recto. Él asegura que nuestros pasos estén firmes, no solo en la sabiduría, sino en la justicia. La sabiduría no es solo una protección pasiva, sino una guía activa para nuestras vidas. Versículo 9: entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Este versículo nos muestra que cuando buscamos la sabiduría de Dios, entendemos lo que significa vivir con justicia, juicio y equidad. La sabiduría divina nos ayuda a discernir lo que es justo y lo que es incorrecto, permitiéndonos caminar por los caminos rectos y vivir de manera justa con los demás. Versículo 10: cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma. La sabiduría no es solo algo que adquirimos en la mente, sino que debe entrar en lo más profundo de nuestro ser. Cuando la sabiduría de Dios entra en nuestro corazón, nos transforma.
la ciencia y el conocimiento se vuelven agradables a nuestra alma, porque nos acercan más a la verdad y a la voluntad de Dios. Versículo 11. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. La sabiduría de Dios no solo nos guía, sino que nos da discreción, esa capacidad de tomar decisiones sabias en momentos de incertidumbre. La palabra hebrea para discreción es masquil, que se refiere a una persona prudente y sabia que sabe cuándo actuar y cuándo esperar. La discreción nos guarda de actuar precipitadamente y nos preserva en nuestra búsqueda de hacer lo correcto. Versículo 12. Te librará del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. La sabiduría de Dios nos guarda de los caminos del mal y de aquellos que nos invitan a hacer lo incorrecto. A medida que buscamos su sabiduría, se nos hace más fácil discernir las influencias perversas que buscan apartarnos del camino recto. Versículo 13. De los que dejan las veredas derechas, para andar por caminos tenebrosos. Salomón describe a aquellos que abandonan el camino recto y se desvían hacia la oscuridad. La sabiduría nos mantiene firmes en el camino de la justicia y nos da la claridad para evitar caer en esos caminos oscuros que nos desvían. Versículo 14. Que se alegran haciendo mal, se gozan en las perversidades del perverso. Este versículo nos habla de los que se alegran en el mal. La sabiduría nos permite ver la vanidad de tales caminos y nos aleja del pecado y la perversidad. Al vivir en la sabiduría de Dios, nuestras alegrías se centran en lo bueno y lo justo, no en lo malo. Versículo 15. Cuyos caminos son torcidos, y son perversos en sus veredas. Los caminos de los malvados están torcidos y son engañosos. La sabiduría de Dios nos da claridad para ver más allá de las apariencias y reconocer la falsedad en las decisiones que parecen atractivas pero nos llevan por el camino de la destrucción. Versículo 16. Te librará de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. La sabiduría nos protege de la tentación y de aquellos que nos llevan por el camino del pecado. Este versículo habla sobre la influencia peligrosa de aquellos que buscan seducirnos a través de palabras engañosas, pero la sabiduría nos da la fuerza para resistir. Versículo 17. Que abandona al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. La sabiduría de Dios nos mantiene fieles a nuestros principios y a nuestras relaciones, especialmente al pacto que tenemos con Él. Nos enseña la importancia de la fidelidad y el compromiso, incluso cuando nos enfrentamos a tentaciones y pruebas. Versículo 18. Porque su casa está inclinada a la muerte, y sus veredas hacia los muertos. El camino de la sabiduría nos aleja de la muerte espiritual y nos guía hacia la vida. Aquellos que siguen el mal están caminando hacia la perdición, pero la sabiduría de Dios nos preserva para vivir en su propósito. Versículo 19. Todos los que a ella entran no volverán, ni seguirán otra vez las veredas de la vida. La sabiduría nos enseña que las decisiones incorrectas nos pueden alejar de la vida. Si seguimos el camino de la sabiduría, encontramos la vida eterna en Cristo. Versículo 20. Para que andes en el camino de los buenos, y sigas las veredas de los justos. La sabiduría nos llama a vivir como los justos, a caminar en el camino de aquellos que han decidido seguir la verdad de Dios. Este es un camino que lleva a la paz, la prosperidad y la vida eterna. Versículo 21. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Los rectos y los sabios, aquellos que siguen los caminos de Dios, habitarán la tierra en paz. La sabiduría nos da estabilidad, nos mantiene firmes en un mundo que cambia constantemente. Versículo 22. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Este versículo nos advierte sobre el destino de los malvados, serán desarraigados de la tierra. La sabiduría nos da la perspectiva de que, aunque los impíos parezcan prosperar temporalmente, su final será la ruina. Llamado a la acción. Si este estudio te ha tocado y deseas vivir con la sabiduría que Dios ofrece, suscríbete al canal y acompáñanos en nuestro estudio del libro de Proverbios. Comparte este video con alguien que necesite esta sabiduría, y deja tus comentarios sobre cómo aplicar estos principios en tu vida diaria. Vamos a vivir con sabiduría, tomando decisiones que honren a Dios. En los capítulos anteriores de Proverbios, aprendimos cómo la sabiduría comienza con el temor a Jehová, y cómo debemos buscarla activamente. En este capítulo 3, Salomón continúa enseñándonos cómo vivir conforme a la sabiduría de Dios nos lleva a una vida de paz, prosperidad y rectitud. A través de estos versículos, descubrimos cómo la obediencia a los mandamientos de Dios trae bendición, y cómo confiar plenamente en Él nos guía por el camino correcto. Versículo 1. Hijo mío,
no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. La sabiduría comienza cuando no solo conocemos la ley de Dios, sino que la guardamos en nuestro corazón. Obedecer a Dios no es una obligación externa, sino una respuesta interna de amor y gratitud que transforma nuestra vida diaria. Versículo 2 Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Al vivir según los principios de Dios, no solo experimentamos una vida larga, sino una vida plena y llena de paz. La paz de Dios no depende de las circunstancias, sino de vivir conforme a su voluntad. Versículo 3 No se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. La misericordia es la palabra hebrea hist, que significa bondad, fidelidad y amor inquebrantable. Este versículo nos llama a vivir con estas cualidades en todo lo que hacemos, como un recordatorio constante. La misericordia refleja el carácter de Dios y debe ser un principio activo en nuestras vidas. La verdad es la base de toda sabiduría, y también debe guiar nuestra vida. Versículo 4 Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando vivimos con misericordia y verdad, encontramos favor con Dios y los demás. La sabiduría de Dios nos permite vivir con integridad, lo que naturalmente atrae el respeto y el favor de los demás. Versículo 5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo nos recuerda que debemos confiar plenamente en Dios, no en nuestra propia comprensión. En lugar de depender de nuestra sabiduría limitada, debemos buscar siempre la dirección de Dios en todo momento. Versículo 6 Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Reconocer a Dios en todas nuestras decisiones es el camino hacia la verdadera sabiduría. Al buscar su dirección, Él nos guía por el camino recto y nos da claridad en nuestras decisiones. Versículo 7 No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Este versículo nos advierte contra la arrogancia y la autosuficiencia. Confiar en nuestra propia sabiduría nos puede desviar del camino de Dios. El temor de Jehová nos mantiene en el camino correcto, alejados del mal. Versículo 8 Porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. La sabiduría de Dios trae restauración y bienestar a nuestra vida. Vivir conforme a sus principios no solo nos da paz, sino que también tiene un impacto positivo en nuestra salud física y emocional. Versículo 9 Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Honrar a Dios con nuestros bienes es una expresión de gratitud y confianza en su provisión. Al darle lo primero de lo que recibimos, demostramos que confiamos en Él para nuestras necesidades. Versículo 10 Y se llenarán tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando honramos a Dios con nuestros recursos, Él nos bendice abundantemente. Esta promesa refleja la fidelidad de Dios al proveer para nuestras necesidades y más allá. Versículo 11 Hijo mío, no menosprecies la corrección de Jehová, ni te fatigues de su reprensión. La corrección de Dios es un acto de amor. Aunque a veces puede ser difícil de aceptar, nos ayuda a crecer en santidad y a evitar el mal. Versículo 12 Porque Jehová al que ama, reprende, como el Padre al Hijo a quien quiere. La disciplina de Dios es una señal de su amor por nosotros. Así como un padre corrige a su hijo para su bien, Dios nos corrige para guiarnos por el mejor camino. Versículo 13 Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que obtiene la inteligencia. El hombre sabio es bienaventurado porque encuentra una fuente de gozo y paz que trasciende cualquier tesoro material. La sabiduría de Dios es más valiosa que cualquier riqueza terrenal. Versículo 14 Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. La sabiduría no solo es más valiosa que el oro o la plata, sino que sus frutos duran para siempre. El valor de vivir conforme a la sabiduría de Dios supera cualquier riqueza material. Versículo 15 Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La sabiduría divina es incomparablemente valiosa. Nada en este mundo puede ofrecer lo que la sabiduría de Dios ofrece: vida, paz y propósito eterno. Versículo 16 Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. La sabiduría de Dios trae consigo una vida plena y abundante. A través de ella,
experimentamos longevidad, honor y prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida. Versículo 17. Sus caminos son caminos de delicia, y todas sus veredas paz. Los caminos de la sabiduría son placenteros y llenos de paz. Vivir conforme a los principios divinos nos lleva por un camino lleno de gozo y tranquilidad, incluso en medio de las dificultades. Versículo 18. Es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. La sabiduría de Dios es como un árbol de vida, ofreciendo a quienes la buscan vida abundante y eterna. Al aferrarnos a ella, experimentamos un gozo profundo y duradero. Versículo 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Dios creó el mundo con sabiduría, lo que nos recuerda que el orden y propósito divinos están presentes en toda la creación. La sabiduría de Dios sustenta y guía el universo. Versículo 20. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan el rocío los cielos. La sabiduría de Dios no solo creó el mundo, sino que también lo sostiene. Él es quien mantiene el orden y la vida en el universo, desde los cielos hasta los abismos. Versículo 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Mantén siempre la sabiduría de Dios frente a ti, y déjala guiar tu vida. Al hacerlo, serás dirigido por sus principios y vivirás de manera recta. Versículo 22. Y serán vida a tu alma, y gracia a tu cuello. La sabiduría de Dios da vida y bienestar a nuestra alma, nos adorna con su gracia y nos da favor ante los demás. Versículo 23. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. La sabiduría nos da confianza para caminar en la vida sin miedo, porque sabemos que Dios nos guía y nos protege de los peligros. Versículo 24. Cuando te acuestes, no tendrás temor, y cuando te acuestes, tu sueño será grato. La paz de Dios nos permite descansar sin temor. Vivir según su sabiduría trae tranquilidad en todos los aspectos de nuestra vida, incluso al dormir. Versículo 25. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Dios nos da la seguridad de que no necesitamos temer lo inesperado ni la ruina que viene a los impíos, porque Él nos guarda. Versículo 26. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Al confiar en Dios, somos protegidos. Él nos guía y nos asegura que no caeremos en trampas o caminos peligrosos. Versículo 27. Cuando a tu prójimo le debas algo, no dudes en pagarle. Este versículo nos llama a ser responsables y justos en nuestras relaciones con los demás, cumpliendo con nuestras obligaciones y compromisos. Versículo 28. No digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Si tenemos la capacidad de ayudar, no debemos procrastinar. Ayudar a los demás de inmediato refleja un corazón generoso y sabio. Versículo 29. No maquinéis mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. La sabiduría nos llama a vivir en paz con los demás, evitando el engaño y la maldad. La honestidad y la integridad deben ser parte de nuestro carácter. Versículo 30. No contiendas con el hombre sin causa, si no te ha hecho mal. Debemos evitar los conflictos innecesarios. Vivir en paz con los demás y resolver los problemas de manera justa refleja la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Versículo 31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. La sabiduría nos enseña a no desear los logros de aquellos que prosperan a través de la maldad. En lugar de eso, debemos seguir el camino recto, que lleva a la verdadera prosperidad. Versículo 32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión es con los justos. Dios rechaza a los malvados, pero está cerca de los justos. Vivir con justicia nos acerca a Dios y nos permite disfrutar de su presencia. Versículo 33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero él bendice la morada del justo. El mal trae consigo la maldición de Dios, mientras que la obediencia a sus principios trae bendición. La vida justa es la que experimenta la favor de Dios. Versículo 34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Dios se burla de los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. La humildad atrae el favor y la bendición de Dios. Versículo 35. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Los sabios reciben honra, porque su vida refleja la sabiduría divina. En cambio, los necios enfrentan la vergüenza por seguir caminos equivocados. Si este estudio te ha tocado y deseas aplicar estos principios de sabiduría a tu vida, te invito a suscribirte al canal.
Comparte este video con alguien que también necesite estas enseñanzas y deja tus comentarios sobre cómo estás aplicando la sabiduría de Dios en tu vida diaria. Vamos a vivir con sabiduría y confianza en el camino que Él tiene preparado para nosotros.